La palabra de esta mañana es en las manos correctas. ¿En las manos qué? Amén, correcto. En las manos correctas. Y vamos rápidamente allí a Juan capítulo 1, versículo 40 hasta el 42. Juan capítulo 1, versículo 40 hasta el 42. Wow. Aleluya. Aleluya. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Andrés tiene la revelación en la entrada. Ese apóstol Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, escuchó hablar a Juan diciendo que él era el Cordero. Y cuando Andrés lo escuchó, siguió a Jesús. Mira que Andrés tiene esa revelación de entrada. No la tiene al final, la tiene entrando de una vez. Andrés viene y enseguida, cuando escucha y era discípulo de él, de Juan el Bautista, al escuchar esa voz, al escuchar esa palabra, Andrés entra de una vez y se hace poseedor de esa revelación. Allí viene y le lleva a su hermano Pedro, a Cefas, a Simón, a las manos de Jesús. Andrés fue el primer apóstol llamado por Jesús. Es el protocletos, que significa el primer llamado. Él fue la primicia de los discípulos de Cristo. Por eso él sabe qué significa y cuán valioso es la primicia. Y él porta esa unción. Mira qué extraordinario ser el primero en tu casa al ser llamado por el Señor. Mira qué privilegio es ser el primero entre muchos amigos en creer en el Señor, aunque no lo parezca, aunque parezca todo lo contrario, aunque el mundo parece que se vuelve en contra de uno o de las personas que han sido llamadas por primera vez. Dar el primer paso no es fácil. Por eso es que hoy en día la juventud se retrae un poco acerca de proclamar el nombre de Jesús. ¿Usted se imagina llegar allí? Bueno, yo por lo menos llegué ya mayorcito, a los 38 años al Señor. Pero proclamarle al mundo entero que uno es seguidor de Jesús no es fácil. Hay muchas cosas contrarias a esa declaración. Venir y llevar a tu familia delante de los pies del Señor. Venir y llevar y entregar lo primero, familias, amigos, hijos, todo a los pies de Jesús, no es fácil. Y allí ese Andrés, el apóstol Andrés, porta esa unción, sabe lo que es llevar primero a las manos del Señor. Andrés era el discípulo de Juan el Bautista. Y cuando él declaró esa palabra, Juan allí, que es el Cordero de Dios, Andrés no dudó en buscarlo, de seguirlo. ¿Qué? El Cordero de Dios. Dice la palabra allí en Juan capítulo 1, versículo 35 hasta el 40. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que les seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos les dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús.
Yo no sé cuántos de los que están aquí han sido los primeros en ser llamados, en su casa, en su familia, en el círculo que los rodea. Pero no desprecie ese llamado. Busque a otros, entréguelos en las manos del Señor. Muéstrele el poder que hay del poder que hay de Jesús, así como lo recibió usted. Desde el primer momento Andrés reconoció a Jesús como el Mesías y se apresuró a presentarlo a su hermano Pedro. Andrés, ese protocleto, ese primer llamado, identifica también a otro y se lo lleva a Jesús también. Y le estoy hablando del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Busque allí rápidamente Juan capítulo 6, versículo 1 hasta el 3. Hasta el 13, perdón. Vamos a leerlo allí. Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, ¿uno de qué? ¿Cómo se llama? Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. O sea, 5,000 hombres. Y no está contando ahí ni niños ni mujeres. Y habiendo dado gracias, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los panes, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué extraordinario Andrés, porque Andrés sabe a dónde llevar las cosas. Andrés sabe en qué mano depositar. Todo lo que Andrés veía era para Jesús. Se lo depositaba en las manos de Jesús. Así lo hizo con Simón. Y mire hasta dónde llegó Simón. Así lo hizo con los panes. Y mire toda la gente que fue saciada a través de ¿qué? De que una persona sabía dónde depositar las cosas. ¿Dónde estamos depositando nosotros las cosas? ¿En la mano de quién las dejamos? ¿En la mano de quién confiamos? Porque una cosa es saber y entender el llamado de Jesús en nuestra vida, y otra cosa realmente es confiar y depositar realmente las cosas en las manos de Jesús. Porque si yo le pregunto aquí a los hermanos que están, todos y cada uno va a decir que con Dios nada se pierde. Usted lo sabe, ¿no? Con Dios siempre se gana. Pero realmente nosotros venimos a depositar las cosas en las manos de Jesús. Miren que la unción de Andrés, un discípulo en el cual, cuando apenas escuchó que era el Cordero, enseguida lo buscó. Y no se quedó con eso. Siguió y puso en sus manos, dice la palabra, ¿a quién? A su hermano Pedro. Más allá vemos el único que le lleva
para que se realice un milagro extraordinario es Andrés. No conforme con esto, porque usted puede decir, bueno, está bien, es un milagro, pero no lo tomemos así tan a la ligera. Habían caminado más de 15 kilómetros siguiendo a Jesús. Estaban cansados, dice que habían caminado más de 3 días y no habían comido. No se habían alimentado como era debido. Aquí Jesús llama a sus discípulos y les muestra que les genera compasión. Tiene un anhelo desde sus entrañas y está conmovido y muestra su respuesta sobrenatural frente a la necesidad de quienes están con él. Ese es Jesús. Jesús vino a tu vida fue para mostrársele el poder que tiene para bendecirte. ¿O es que usted que cree que caminando con Jesús, Jesús no tomará la precaución y la provisión para bendecirlo? Aquí hay una sola que está escuchando el mensaje y dice amén, ¿sabe? Porque es así. Tú quieres que Jesús se te muestre con el gran poder que tiene. Lleva todo a sus manos. Lleva todo a las manos del Rey. Lleva todo a las manos de Él. Mira, porque quieres una respuesta sobrenatural frente a una necesidad que tienes. Bueno, pues deposítalas en manos de Jesús. O sea, Jesús frente a la necesidad, su reacción no es simplemente una reacción. Él frente a la necesidad hace una acción sobrenatural. Quienes le siguen y lo mirarán, todo ese poder sin ninguna limitación. Él tiene, Él ve, Él sabe con qué cuentas. Entonces, si esos panes y esos pececillos son pequeños para ti o son pocos para ti, solo en las manos adecuadas sabrá cómo esa gran multiplicación viene a darse en tu vida. Porque también vemos otro personaje allí. Habían pasado 3 días comiendo, no lo dice la palabra, pero el Señor sí dice que no los quería dejar que se devolvieran. No vaya a ser que se desmayaran en el camino. No dice si habían comido bien o habían comido mal. Simplemente Jesús ve la necesidad y le dice que no quiere devolverlos así. Pero hay un niño allí. Y déjeme decirle que ese niño ahí no era el único que cargaba poco, pero es el único que se atrevió a ir a dárselo a Jesús. Habían más de 7,000 personas allí. Y entra esa pregunta en mí, diciendo, ¿solamente el niño cargaba algo para dar? De 7,000 personas o 5,000 varones, vamos a pegarnos a la palabra, 5,000 varones, solamente un niño estaba ahí con algo, con poco solamente. Es que, mire, en medio de la necesidad, ahí es donde usted se ve si confía y en qué manos deposita todas las cosas. O se las guarda para reserva. Uy, si vienen días malos, esto es lo poco que me queda. O hace como el niño, que escuchando la voz de él, que sabía lo que es llevar a las manos de Jesús, fue transmitida esa unción de Andrés. Vamos, llevémoselo a Jesús. Ese niño ahí con esos panes y esos peces. Mire, no dejó, si ese niño no hubiese aparecido ahí, ese milagro no hubiese privado de escuchar, leer, predicar de esa multiplicación tan extraordinaria. Fue un niño que se dejó usar por el Señor. Mire, no podía ofrecer mucho, pero con ello tuvo Jesús el material necesario para obrar ese milagro. Habría habido
no habría habido un acontecimiento maravilloso. O sea, nos hubiesen privado de ese acontecimiento a toda la humanidad si ese chico no se hubiese soltado en las manos del Señor. Miren, esta mañana lo que el Señor trae a mi espíritu para impartirlo a la iglesia es que depositemos todo en las manos correctas. Pero es que hágalo confiando plenamente que el Señor suplirá toda necesidad que usted pueda tener. Cuando yo le digo toda necesidad, no es material, es toda esa necesidad espiritual que uno carece, que al escuchar la palabra, que al escuchar o leer la palabra del Señor, caminamos y nos cansamos o desfallecemos. Pídale al Señor que todo eso, todas esas cargas que usted tiene, todas las cargas que podemos tener, todas esas necesidades espirituales, naturales, familiares, deposítelas en manos del Señor. Lo más extraordinario de ese chico fue que él no se apegó a lo poco. Y usted sabe que vio ese chico lo mucho. Vio algo extraordinario. Así que deja de darle nada al Señor, o deja de no darle las cosas al Señor. Dárselo todo es lo que Él quiere, así sea poco. Y yo le digo, bueno, Señor, no tengo poco, tengo muchos problemas, muchísimos, multiplicados a la N cantidad. Pero es que eso también es lo que quiere Él. En este tiempo que ya no nos queda nada de este año, y nosotros siempre, el ser humano, por tradiciones o por cuestiones nuestras, queremos empezar un año y nos trazamos metas y nos trazamos propósitos, nos hacemos hasta agendas. Pero déjeme decirle que hace 2 años, antes que el virus y antes que todo el mundo se conmocionara, la gente tenía agendas y propósitos. Y nadie se imaginó que estos 2 años iban a ser de esa manera. Nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente no depositó todo en las manos de Él. Mire, yo escuché hablar a grandes autoridades diciendo o agendándose 1 año, 2, 3 años de agenda, y esas agendas el Señor las derribó completamente. Usted está aquí, usted sabe por qué, porque no depositamos todo en las manos del Señor. Ríndase en las manos del Señor. Yo solamente quiero decirle en esta mañana que si usted quiere una gran multiplicación, usted tiene que depositar en las manos necesarias, en las manos correctas, todas sus cosas. No en cualquier cosa, no en cualquier mano, en las manos correctas. Tiene usted que depositar todo lo que usted posee. Haga como Andrés. Usted sabe que ese apóstol, cuando él murió, la tradición cristiana o la iglesia, la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia cuenta que Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Y como él no negaba el nombre de Jesús, fue sentenciado a ser amarrado en esa cruz para que él muriera lentamente. Dice que cuando vio la cruz, emitió una frase que los que estaban allí al lado les impactó. Dice, ¿cuántas veces había anhelado esa hora feliz? Por Dios, era hacia la muerte donde iba. Y él anhelaba esa hora feliz para él. Solo una persona que depositó
todo lo suyo en las mejores manos o en las manos correctas, puede hablar de esa manera frente a la muerte. Y no conforme con eso, el hombre allí estaba amarrado allí. Y dice que duró 2 o 3 días su muerte. Y 2 o 3 días duró predicando la palabra. Ahora pregunto, ¿quién perdió? ¿Los que lo crucificaron? ¿Perdieron o ganaron? Ganaron. Bueno, iba a decir perdieron, pero ganaron. Ahora diga, ¿Andrés perdió o ganó? Ganó. Porque depositó todas sus cargas en las manos correctas. Así que en esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús que si tú todavía no has entregado tus cargas, vamos. ¿Cuántos saben aquí que Jesús es el Señor? ¿Cuántos han recibido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuántos saben que Jesús es el Cordero? Todos. Entonces vamos a hacer como Andrés. Al escucharlo, mire, no retroceder jamás. Y si usted tiene cargas, deposítelas en esas manos. Cuando se hubieron saciado, porque este es el último tema que le voy a tocar aquí, de esa historia, de ese milagro extraordinario. El versículo 12 al 13 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y mire aquí, todo lo que sale de la boca de Dios prospera. Absolutamente todo. Pero Dios dice algo en Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para lo que lo envié. ¿Usted ve algo que se desperdicia ahí? Nada se desperdicia allí. Toda la palabra que sale de la boca de Dios para usted germinará en el nombre de Jesús. Absolutamente todo. Mire que la mujer, cuando le pidió un milagro a Jesús, Jesús le dijo: mire, lo lamento, pero yo no puedo soltar esa palabra para usted. Yo no vine a darle a los perrillos. Y la mujer viene y dice: mire, Señor, que los perrillos se sacian hasta de las migajas que caen. Nada se le desperdicia al Señor. El Señor viene y dice: uy, mujer, cuánta fe has tenido, ¿no? Hágase allí. Mire, amados, para que usted vea una cosecha sobrenatural, no desprecie nada de lo que Dios le ha soltado. Todo atesórelo, porque el Señor, cuando soltó la palabra, la soltó para que haga, prospere, germine, fructifique en todas las áreas de su vida. Aquí, esas 12 cestas que habían recogido, 12 es un número usado 187 veces en la Biblia, 22 de ellas en el libro de Apocalipsis. 12 indica la perfección de gobierno. Todo eso existirá eternamente. Por lo tanto, el número 12 representa la perfección eterna. El último, y es el último número que aparece en la Biblia. Ahí en Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada uno su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de todas las naciones. Es el último número. Y aquí esas 12 cestas tipifican que todo lo que la gente despreció, usted lo va a recoger, ¿sabe? Para llevarlo a las manos correctas del Señor. Todo lo que la gente desprecia, el mundo desprecia, usted lo recogerá, así como lo hicieron los discípulos.
Recogieron lo que ellos despreciaron. Lo que cuando ellos habían sido saciados, lo desecharon. Esas 12 cestas de esos 12 apóstoles representan eso mismo, destinados a recoger lo que el mundo ha desechado. Esas cestas de Dios para recibir lo que le pertenece a Dios. Yo quisiera hoy, ya estamos ya en la antepenúltima semana de este año. Queda, a ver, no. Es 24, ¿no? Faltaría la del 31 entonces. Bueno. Quedan 2 semanas. Quedan 2 semanas. Quedan 2 semanas para que usted y yo hagamos algo delante del Señor. Póngase sobre sus pies. Son 2 semanas que, si el Señor nos permite continuar en esta tierra, si el Señor quiere seguirnos dando vida para ver un año 22, usted y yo haremos algo delante de Él. Y hágalo de todo corazón. Lo que usted no le ha entregado al Señor, entrégueselo. A partir de ahora, entrégueselo. Cierre sus ojos. Hay áreas de nuestra vida a la cual no nos gustaría que nos tocara. Áreas de nuestra vida que nos afectan. Áreas de nuestra vida que nos duelen. Áreas de nuestra vida a las que mantenemos ocultas. Pero yo te digo en esta mañana, de parte del Señor, llévala a las manos correctas para que puedas ver un milagro sobrenatural en toda tu vida. No te apegues a ese rencor. No te apegues a ese dolor. Llévalas en las manos del Señor. Yo quisiera orar por ti y que con entendimiento tú rindas lo que todavía no has llevado a las manos de Él. Es en las manos correctas donde estará. Es en las manos correctas donde habrá multiplicación. Es en las manos correctas donde habrá sanidad. Es en las manos correctas donde tú verás un milagro, en el nombre de Jesús. Oh Señor, yo quiero ser como Andrés, que no dudó de llevarte todas las cosas a ti, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, rindo todas mis áreas, Señor, delante de ti. Rindo mi carácter, rindo mi odio, rindo mi rencor, Señor. Rindo todo delante de ti, Señor. Lo que me daba vergüenza, Señor, ahora lo rindo delante de tus manos. Anda, recibe sanidad de parte del Señor. El Señor está aquí. El Señor dice que donde están 2 o más congregados en su nombre, aquí está Él. Aquí está el Señor. Llévalo delante de Él, todas las áreas. Es el momento ahora de desvestirte delante del Señor. Él conoce perfectamente todo lo que está oculto. Él lo sacará a la luz. Ríndelo delante de sus pies. Entrégalo en sus manos. Ese milagro allí te muestra el poder que tiene y el cuidado que tiene por cada uno de ellos. Así tiene cuidado por ti, en el nombre de Jesús. En tu casa, ríndela delante del Señor. Tus situaciones económicas, ríndelas delante del Señor. No hay nada, ni nadie. Todo lo que tú pones en manos del Señor, en el nombre de Jesús, recibirá restauración. Recibirá restauración. Lo que estaba seco, vive ahora en el nombre de Jesús. Lo que te avergonzaba, ahora en las manos del Señor será redimido por la sangre de Cristo.
En el nombre de Jesús. Ande, recibe sanidad. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. En el nombre de Jesús. Oh Señor, Andrés hasta frente a su muerte la entregó delante de ti, Señor. Yo entrego mi vida completa en tus manos, Señor. Sana lo que hay que sanar, Señor. Saca lo que tienes que sacar. Desecha de mí lo que tú aborreces en el nombre de Jesús. Quiero ver un milagro en mi vida, Señor. Quiero ver un milagro en mi casa, en mi familia. Quiero ver un milagro, Señor. Si tú, Señor, satisfaciste la necesidad de más de 5,000 personas con tan poco, Señor, quiero que en mi vida sea así, en el nombre de Jesús. Llena mi vida, amado Dios. Llena mi vida, Señor. Haz un milagro en mí, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, yo te quiero y tocar mi corazón y rendirme. Anda, cierra tus ojos allí. Señor, quiero estar cerca de ti. Más. Oh Señor, te pedimos que seamos llenos de ti, Señor. Mucho más. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. La iglesia necesita ser llenados por ti, amado Dios. Ser restaurados en tu mano, amado Dios. Yo te pido que sobre esta casa, Señor, sobre esta iglesia, Señor, sea restaurada completamente en tus manos, Señor. Que el que venga cojo, Señor, sea, Señor, en tu palabra, en tu camino, sea enderezado, amado Dios. Señor, venimos aquí delante de tu presencia a ser, Señor, redimidos, restaurados, transformados por el poder de la palabra. Tus manos son de poder, Señor. Tus manos son de poder, mi Señor Jesús. Más, oh Señor, te pedimos más de ti. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Porque al ser llenos nosotros bendecimos a otras personas, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu casa, que tu iglesia, Señor, sea llena de ti, amado Dios. Suelta todo lo que estaba detenido en el nombre de Jesús. Deposítalo en las manos del Señor. Señor, aquí estoy con mis carencias, con mis necesidades, con mis problemas, con mis pecados, Señor. Pero no quiero ser igual, Señor. Restáuralo, Señor. Restáuranos, Señor. Restáuranos, Señor, en el nombre de Jesús. Haz un milagro, Señor, en esta casa, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor. Aleluya. 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 Dígaselo otra vez. Viene una cosecha grande en el nombre de Jesús. Al soltar todo lo que te arrastraba, todo lo que te detenía para ser restaurado, viene cosecha grande a todo aquel que ha soltado todas sus cargas delante del Señor. Todo aquel que no quiere continuar siendo igual va a ser restaurado en esta hora, en el nombre de Jesús. No queremos ser igual, Señor. No queremos ser igual, Señor.
Queremos ser como tú, Señor, quieres que seamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.